Gracias por seguir con nosotros. De los últimos 25 años, 20 quizá, la democracia en México ha avanzado muchísimo. No es lo que conocimos los grandes de hace unas 4 elecciones todavía, ¿no? Sin embargo, todavía como que pareciera que le falta algo a nuestro sistema democrático y a la propia democracia, ¿no? Pues sí, muchas veces las autoridades se llenan la boca de decir que somos un país democrático, pero vamos a ver qué tanto es cierto esto, ¿no? Y precisamente sobre ello fuimos a preguntar a varios especialistas y a algunos actores políticos. Pero tengo 25 años diciéndolo en todos los tonos, en todos los medios de información y en todas las cátedras de todas las universidades que me han invitado. El sistema presidencialista mexicano está tronado. Y está tronado, algún periódico lo descubrió desde fines de los 80. Desde fines de los 80. El PAN está de acuerdo en jefe de gobierno, el PRI en jefe de gobierno, el PRD presenta el sistema semipresidencial. Hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Creo que el debate ha girado en torno a una democracia puramente electoral, que consecuentemente es imperfecta, en ocasiones excluyente de la misma sociedad y básicamente centrada en la función de los partidos políticos y las relaciones de poder que esto determina. En ese sentido, creo que la democracia mexicana, el concepto que tenemos, debe ser ampliado como una participación de la sociedad en la toma de decisiones. La sociedad está buscando nuevas formas de participación, nuevas formas de organizarse, incluso de manera paralela hacia el mismo poder, en virtud de que el modelo democrático que hemos adoptado no es suficiente. La reforma del Estado que únicamente vea el aspecto del poder es insuficiente. La democracia es esencialmente social. Los partidos mismos se han convertido en espacios privilegiados para tomar la voz y cada vez se esconde más, o se ve menos la participación del ciudadano común, de la gente que no tiene esos espacios, insisto, privilegiados para... Yo creo que el hecho de haber ciudadanizado los institutos electorales locales y el propio Instituto Federal Electoral ha sido un gran paso. Creo que, sin embargo, a todos nos queda el sabor de boca que no son suficientemente independientes, que de alguna manera siguen habiendo intereses partidistas al interior de los mismos. ¿Se requirió una reforma del Estado? Pues yo creo que eso se ha planteado insistentemente como solución de muchos males. Yo creo que en parte sí, pero por otro lado también debe de haber un cambio por debajo, ¿no? Por la cultura ciudadana, por la cultura política del mexicano promedio, también por ahí debe de empezar. No todos los cambios pueden venir de los grandes aparatos, ¿no? No se puede hablar de democracia por solo tener igualdad de derechos para salir a votar. Es el único en lo que tenemos igualdad de derechos. Cuando hablas en cuanto a la igualdad de derechos para tener acceso a un empleo, para tener acceso a una atención médica, a comprar una casa o a tener un financiamiento, entonces no hay igualdad de derechos. ¿Hace falta una reforma? Hacen falta, pero por supuesto que sí. La reforma del Estado tiene varios temas, ¿no? En donde tenemos que plantear, el tema electoral es uno de ellos, el tema de justicia es otro, los derechos humanos son otros, las garantías sociales son otro de los temas. Entonces, dentro de la reforma del Estado están todos los temas, pero no se puede trabajar en todos los temas a la vez. Entonces, estamos trabajando ahorita los primeros temas, luego seguiremos, y esto será un proceso que permita una mayor equidad y mayor justicia social y una democracia plena y verdadera en México. Realmente estamos cayendo en un error, yo diría tremendo, al apostarle que la democracia va en función de los procesos electorales. Desafortunadamente nuestros políticos, nuestros gobernantes, ajustan mucho a los procesos electorales hacia lo que es la democracia, los contenidos de la democracia, cuando en realidad la democracia tendría que ver con más campos de acción del quehacer humano, simplemente en la parte sí política, pero también tendríamos que observar qué está sucediendo en la parte económica, si los esquemas de este modelo económico están respondiendo a las necesidades de una sociedad cambiante, una sociedad que además nos plantea otros retos mayúsculos, en la parte social, en la parte educación, cultural, es decir, a la democracia habría que verla en
en una justa dimensión amplia e integral. Y esa sería una expresión máxima de la propia democracia. ¿Hacia dónde va nuestro país? Con indicadores tan adversos como nos suceden con la OCDE, que vemos que en nuestros lugares somos de los últimos en los países que formamos parte de la OCDE. Entonces, esto preocupa. ¿Cuál es el nivel de educación que tenemos en nuestro país? ¿Cuál es el nivel de preparación, de capacitación que tiene nuestra clase trabajadora? ¿Por qué hablamos de salarios mínimos? Porque entonces es lo mínimo que puede desempeñar una persona, es lo mínimo de conocimientos que tiene. El crecimiento de nuestro país por regiones es totalmente diferente. En las zonas nortes vemos prosperidad, vemos crecimiento, vemos un modo de vida más holgado, más fácil, cuesta más cara la vida, por supuesto, claro que sí. Y vamos hacia el sur y vemos pobreza, vemos marginación. Ahora con los huracanes, pues ¿a quiénes pega primero? A los más pobres, a los que están en condiciones infrahumanas, frágiles ante los siniestros como los que han ocurrido en nuestro país, ¿no? No olvidemos los últimos. Un estadista europeo, específicamente inglés, sostenía que la democracia es un mal sistema, pero que sin embargo era el mejor de todos los sistemas políticos. Nosotros estamos de acuerdo con esa apreciación y efectivamente somos partidarios de la democracia, somos partidarios de su ampliación, de su profundización, pero además de su eficacia. También se ha criticado que no nos hemos acostumbrado del todo a ella, ¿no? Porque una de las características de un sistema democrático también es la pluralidad y en ello va la discusión de los partidos. Pero pues de repente los vemos discutir y a la gente no le gusta esa faceta. Esto efectivamente es una de las facetas de la democracia, porque además lo estamos examinando y a partir nada más de la cuestión electoral. La democracia es mucho más que eso, y quizás de las cosas que teníamos que reclamar a la democracia, y más específicamente a los gobiernos democráticos, es que sean eficaces para resolver los problemas de la sociedad, que hasta ahora no lo han sido, pero no por democráticos. Y también el hecho, como se menciona, bueno, de que no se ha logrado una participación de la sociedad, ¿no? El alto abstencionismo que se observa en las últimas elecciones, y es algo generalizado, el desgaste finalmente de las fuerzas políticas que generan desconfianza, y que la gente pues no vaya a las urnas a votar, que no crea en las autoridades. La insatisfacción de los resultados que da la democracia es peligroso porque a veces te conduce a la propia sociedad a desear y a incluso preferir sistemas represivos que pudieran aparentemente ser más eficaces resolviendo problemas, lo cual es gravísimo. Yo creo que en eso tenemos que estar muy alerta, ¿no? Sí, que de acuerdo con algunas encuestas, la ciudadanía, con tal de tener estabilidad y que se le garantizara que iba a haber paz social, preferían efectivamente un sistema más, un régimen más fuerte, más rígido, antes que la democracia, ¿no? En eso tenemos que estar muy atentos, porque si la democracia tiene ineficacias para resolver cuestiones, los demás sistemas están peores, como lo decía el estadista inglés, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes, tenemos que exigir desde luego que los gobiernos democráticos sean eficaces, que resuelvan nuestros problemas, pero no desencantarnos y optar por otros medios, ¿no? Y lamentablemente eso también deriva de, bueno, que los partidos como tales, que los espacios de poder pues se han vuelto, como se decían, cotos de las fuerzas políticas. Si uno no pertenece a un partido, pues difícilmente va a llegar a tener algún espacio. Y de la falta de vínculo con la sociedad, ¿no? No hay participación porque también los habitantes no se sienten identificados con sus autoridades. Hay, por ejemplo, quienes consideran que los partidos se están apropiando de la vida pública del país. Yo creo que es más grave el problema. No son los partidos como tales, porque un partido pues, tiene 10 millones de votos. El problema más grave es que a veces son las cúpulas dirigentes las que se apropian, ¿no? A veces los mismos actores, ¿no? Que los vemos reciclarse y volver a aparecer y estar siempre los mismos, como una rueda en un círculo vicioso, que siempre están ocupando los diferentes espacios. Y también algo que falta pues son buenos gobiernos. Me parece que teniendo buenos gobiernos, buenas autoridades que sean, como tú mencionabas, eficaces, eficientes, de esa manera pues se va a tener confianza en las autoridades, un tanto también en los partidos políticos. En esto de la eficacia o ineficacia más bien, había que puntualizarlo para que no quede duda. Los que son ineficaces, aunque vengan de procesos democráticos, no es que sean ineficaces porque son democráticos, no, pues son ineficaces por otra razón, ¿no? Así es, y en eso, pues, por eso, a eso se refieren muchas veces en que nuestra democracia no es como se desea, ¿no? Que se encierre todavía. Y debe de incluir también lo democrático, ¿no? Digo, lo económico más bien, porque en ese aspecto creo que sí no le entra siquiera. Efectivamente, pues es tarea de todos, como bien lo mencionaba,